Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a resolver a continuación el siguiente ejercicio. Sea f una función definida en el intervalo cerrado a, b, continua en todo punto del intervalo y además satisface que f de x es distinto de cero para todo punto en el intervalo. Se nos pide entonces demostrar que la función f evaluado en x más 1, en x sub 1, perdón, entre la función evaluada en x sub 2 es mayor que cero y esto pasa para cualesquiera dos puntos en el intervalo cerrado a, b. ¿Sí? Entonces nuevamente tenemos una función continua en el intervalo cerrado, en un intervalo cerrado a, b, y además esta función no tiene ninguna raíz en el intervalo a, b. ¿Sí? O sea, la gráfica de la función nunca intersecta el eje x. Entonces, con estas condiciones, lo que se nos pide probar, fíjense que lo que nos están pidiendo finalmente es que probemos que la función siempre toma el mismo signo. Es algo que es muy lógico, ¿no? Porque si la gráfica de la función para valores en el intervalo a, b, pues nunca va a intersectar al eje x, pues la función como tal no va a tener valores, sus signos no van a ser distintos. O sea, la función siempre va a tener el mismo signo, o positivo o negativo, los valores de la función. ¿Sí? Entonces es como en resumen lo que se nos pide probar. Esa división pudo haber estado intercambiada o pudo haber estado escrito como multiplicación, ¿no? Entonces, fíjense, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que f de a es mayor que cero. La misma prueba se puede hacer si f de a, bueno, una prueba similar, si f de a es menor que cero. Entonces nosotros vamos a suponer que f de a es mayor que cero. O sea, el signo de f de a es positivo. Afirmamos entonces que f de x es mayor que cero para todo cualquier otro punto en el intervalo a, b. ¿Sí? Entonces, fíjense. En efecto, esto tiene que pasar porque de lo contrario, si existiera un punto en el intervalo a, b cuyo valor bajo la función f fuera negativo, entonces si consideráramos ahora la función f restringida a este subintervalo de este intervalo original, esta función es una función continua y además cumple con todas las hipótesis del teorema de Bolzano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente en este intervalo pues f es continua y f de a es mayor que cero y f de x sub 0 es menor que cero. Entonces, tiene que existir un punto, el teorema de Bolzano nos garantiza eso, ¿no? Que existe un punto en este intervalo que cumple que f de 0 es igual f de c, perdón, es igual a cero. Lo cual es una contradicción, porque dado que este es un subintervalo de este, C entonces cae también en este intervalo, no está también en este intervalo original. Y nosotros tenemos por hipótesis que F toma valores distintos de cero para cualquier punto en el intervalo a, b. Entonces particularmente va a pasar también eso en el intervalo a, x sub 0. Por lo tanto, en efecto, lo que se tiene que tener es que la función f solo toma valores positivos para cualquier otro punto del intervalo cerrado a, b. Entonces, como para cualquier punto en este intervalo la función siempre toma valores positivos, si nosotros tomamos cualesquiera dos puntos, pues sus signos van a ser positivos, los dos, ¿no? Los valores de la función en esos puntos. Entonces f de x1 entre f de x2, pues evidentemente es mayor que cero. En general, lo que nosotros vamos a tener es que el signo de f de x para cualquier punto x en el intervalo a, b va a ser igual al signo de la función f evaluado en el punto a. Como les decía, la misma prueba se puede realizar si nosotros suponemos, bueno, una prueba similar, si nosotros suponemos que f de a es negativo.